Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y ser parte de esta comunidad. Mi nombre es Matías Ponce, me voy a presentar. Soy muy malo para hacer presentaciones y hablar de mí mismo, pero bueno, para contarles quién soy y de qué es lo que vengo a hablar hoy aquí en conjunto a ustedes. Les voy a contar un poquito acerca de quiénes somos en Estudio Lodge. Actualmente tengo la responsabilidad de dirigir la unidad de transformación. Estudio Lodge es una empresa que acompaña a otras empresas en materia de lo que tiene que transformación. Pero en algo específico, trabajamos con esa área, esa famosa área que es recursos humanos. O llamada recursos humanos, porque hoy hablamos, ¿no?, de menos recursos y más humanos. Hoy hablamos de gente. Y en este año nos propusimos, en este entorno de pandemia, de learnability aumentada, participar y contarles también que nos pueden encontrar en las redes. No me voy a presentar, como les dije antes, me pueden buscar en todas las redes, estamos en LinkedIn, tenemos un canal de YouTube, un canal de Spotify, donde ustedes van a poder encontrar de lo que hablemos hoy y de otros temas, porque nosotros también consideramos que hace 3 años dijimos que recursos humanos, la forma tradicional que todos conocemos en nuestras organizaciones en recursos humanos, iba a morir. Y ahí se generó este mismo silencio, ¿verdad? Cuando decíamos que recursos humanos de la forma tradicional que nosotros estamos pensándolo, tiene los días contados, suena la crónica de una muerte anunciada. ¿Pero por qué? Porque vemos que hay un recursos humanos que no entrega valor, vemos que hay un recursos humanos que no genera lo que los equipos esperan, un recursos humanos que pareciera que está mirando otra película, está mirando otra serie, está mirando otro lugar y no los lugares que nosotros queremos o que por lo menos desde los equipos ágiles y demás necesitamos. A partir de ahí creamos algo que es una comunidad de aprendizaje que es HR Makers, ¿sí? En HR Makers participan más de 300 personas de recursos humanos que apuestan a la transformación y a la evolución, que apuestan a esto que nosotros hablamos, ¿no?, de poder pensar sobre todo cómo logramos que en los trabajos haya más humanos y menos recursos. En ese punto es lo que vamos a estar hablando hoy. Esta comunidad que crece de manera orgánica y ya crece por toda Latinoamérica, tiene este propósito de diseñar colaborativamente este, capacidades o formas de relacionarnos con nuestros trabajos que sean de otra manera. Particularmente de hoy voy a estar compartiendo con ustedes lo que tiene que ver sobre algo tradicional que seguramente muchos de ustedes compartieron, que tiene que ver con la gestión del desempeño. ¿Se acuerdan esas evaluaciones y demás? Y la vamos a contraponer, la vamos a desafiar, lo vamos a hackear por lo que tiene que ver con OKRs, desde una mirada de recursos humanos, digo, ¿no? Como OKRs y gestión del desempeño pareciera que vamos a ver si pueden estar juntos, si pueden convivir bajo un mismo techo o necesariamente vamos a tener que evolucionarnos. Y para eso, para poder hablar acerca de este tema, sobre OKRs y sobre gestión del desempeño, los invito a que hagamos un viaje, porque cuando pensaba en hablar con ustedes y en compartir con ustedes sobre desempeño, para que todos podamos entender rápido el origen del desempeño, a qué nos referimos con desempeño, los voy a invitar a que, si están ahí, que cierren un minuto los ojos. Dale, cerralos. Vas a decir que estoy loco, pero cerralos, cerralos. Yo sé que estás ahí. Cerrá un minuto los ojos y ponete a pensar en la escuela. ¿Sí? Seguramente sos más joven o tendrás un poco más que mi edad, pero en la escuela, porque ahí se da esa escuela, pero no en el patio, en los amigos, sino en tu primer examen, ¿sí? Y cuando yo hice este ejercicio, ¿estás ahí? ¿Estás en la escuela? Bueno, acordate el primer examen. Cuando hice el primer ejercicio, y yo también hice este ejercicio de volver a mi escuela, me di cuenta que lo primero que tuve que hacer fue repetir. Y fue repetir las tablas, no repetir de año, fue repetir en un examen las tablas, donde la señorita Marta me preguntaba acerca de, y tenía que poder responder sin equivocarme.
¿sí? Tenía que poder responder cuánto era 4 por 5, 7 por 8. ¿Se acuerdan de esas tablas enormes? Y me empapelaba mi habitación para poder repetir las tablas. Ahí está el origen de uno de los primeros, vamos a hablar, sistemas de gestión del desempeño. ¿Se acuerdan cómo se sentían en ese momento? Bueno, yo también me sentía así. Me sentí que repetía sin sentido, que repetía de alguna manera simplemente desde el control, ¿sí? Entonces, desempeño nos viene a poder hablar, entre otras cosas, acerca de eso, ¿no? Nos viene a poder pensar qué pasa si no repetimos año tras año lo que tenemos que hacer, qué pasa si dejamos el control sobre la confianza. Y cuando yo me empiezo a hablar de esto, lo que estoy hablando va a tener que ver con qué cosas tenemos que dejar del desempeño si queremos pasar a OKRs. Cuando hablamos de OKRs, estamos hablando, ¿no?, de una metodología, de un framework ágil, que lo que nos va a permitir es poder pensar nuestros desafíos, diseñar futuro completamente de otra manera. Claramente la metodología en sí, ustedes la pueden buscar, hay libros y demás, pero a mí me gustaría hablar del espíritu, a mí me gustaría poder hablar del mindset que acompañe eso. Vamos a dejar la escuela, esa escuela que nos hacía repetir año tras año. Fíjense en cuántas organizaciones repiten año tras año, cuando acompañamos en la redacción de los objetivos estratégicos, las mismas tablas, los mismos indicadores, las mismas formas de entender que son exitosos. ¿Y qué pasa cuando esas tablas no se dan? ¿Qué pasa cuando los equipos dicen otra cosa? Pareciera que vuelve la señorita Marta ahí, ¿no?, diciéndonos y poniéndonos una nota. Y esto lo logró los sistemas de gestión del desempeño. Y ahora les voy a hablar a mis colegas, ¿no?, a toda la gente de la comunidad de recursos humanos. Esto lo hicimos nosotros también, digo, ¿no? Cuando creamos y intentamos captar desde una mirada del control, que va a tener que ver con las compensaciones, la contribución repetitiva de las personas. OKR nos va a proponer justamente poder empezar a trabajar con una concepción de cuándo se da el aprendizaje en lugar de la compensación. Me gustaría ir de vuelta, ¿no?, en términos de compensación, ¿qué compensamos?, ¿no? Porque OKR también nos va a poner en discusión sobre esto. En la escuela, cuando recibíamos un boletín bueno, teníamos una compensación. Pero ¿qué pasaba cuando no lográbamos los resultados? ¿Qué pasaba cuando teníamos un proceso de aprendizaje con esa compensación emocional o material? A mí, por lo menos en mi barrio, se dificultaba y no te dejaban salir, y venían los castigos, y demás. Van a decir, Matías, qué infancia terrible tuviste. Pero bueno, lo cierto es que en las organizaciones pasa lo mismo. Cuando las personas no cumplen sus objetivos, no pensamos por qué no los cumplen. Simplemente no los cumplen, no dijiste la tabla correcta y ya. OKR nos va a poner la mirada más que en la compensación en el aprendizaje. Un aprendizaje que es evolutivo y un aprendizaje que no es cualquier aprendizaje. Un aprendizaje que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con aquello que nosotros trazamos en nuestro propósito y que vamos a ir descubriendo en el viaje, ¿no? Digo, un aprendizaje que busca experimentación, que busca la comprobación de hipótesis, y para eso nos vamos a mover. Un aprendizaje, me gustaría poder decir a mí, que nos energiza, que tiene que ver con poder pensarnos, ¿no? De qué tenemos, qué nos energiza, qué nos acerca cada día más a nuestro propósito, causa y al propósito de transformación de las organizaciones. Entonces, acá tenemos otro punto interesante, ¿no? Performance y desempeño siempre lo tuvimos atado en la mirada clásica a lo que va a tener que ver con la compensación. OKR no lo va a poder hacer, no lo vamos a poder tener para poder medir esa compensación. Y digo esto fuertemente porque estamos viendo en Latinoamérica muchas organizaciones que implementan OKRs como KPIs. ¿Sí? ¿Se acuerdan los objetivos SMART, los KPIs? Y hay un error ahí, porque ahí lo que estamos matando es la experimentación. Y lo que estamos matando, sobre todas las cosas, matamos aprendizaje. Y si matamos aprendizaje, estamos matando el propósito de transformación de una organización. Bien, me gustaría ir a esto de
las cadencias. En gestión del desempeño tenemos cadencias anuales, ¿sí? Y yo me acuerdo en uno de mis primeros trabajos, trabajé siempre en las áreas de HR, en tecnología, ¿sí? Tanto en software como en hardware. Entonces, en una compañía de software me pasó una vez, ¿no? De estas famosas conversaciones que tenían los líderes con sus equipos y el uno a uno, y que tenían que evaluar una serie de grilla, y esa grilla tenía una nota, me hace acordar a la escuela, claramente. Pero lo interesante es que en esa experiencia me pasó que tuve la evaluación de un año donde me dijeron que era el Messi de la transformación, con lo cual estuve muy contento. Con lo cual tuve un incremento, porque decíamos que estaba atado a la compensación, digo, no sé si había aprendido o no. Pero a los 6 meses, después de una serie de errores y después de una serie de proyectos fallidos, mi manager me dijo, del Messi pasaste a ser una ameba. Todavía lo sigo procesando en el día de hoy. Había pasado un año nada más, ¿no? En esto. Entonces digo, ¿son reales esas conversaciones? Logramos tener las conversaciones en un confort psicológico y logramos hablar y logramos generar ecosistemas de conversaciones en gestión del desempeño. Claramente no. No, y hace más de 20, 30 años que venimos con el mismo sistema. Y sostenemos una herramienta que no funciona, sostenemos una herramienta que no genera conversaciones. Por eso en OKR vamos a ver que los ciclos son mucho más cortos, digo, ¿no? Y apuntan de vuelta, ¿no? A un resultado que tiene que ver con la experimentación y sobre todo que saca el eje de lo individual y lo pone en lo colectivo, ¿sí? Los OKRs en líneas generales vamos a ver que están midiendo o están, a mí más que medir me gusta, marcan la ruta a un camino de un equipo de trabajo en este punto. Entonces, en esta experiencia no tenemos ni Messis ni tenemos amebas. Tenemos equipos que van por resultados y que van por resultados que se logran con la experimentación y no por la repetición de fórmulas o métricas. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos acá va a tener que ver con si las organizaciones en las que estamos, y esto lo voy a decir en un fardo rioplatense, se la bancan sostener el aprendizaje y la experimentación en los equipos de trabajo. Esta es una de las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? A todas nuestras organizaciones, a los líderes de nuestras organizaciones, de qué manera podemos sostener, ¿no? Ese aprendizaje que nos hace evolucionar, ¿sí? Ese aprendizaje que nos permite una entrega de valor de manera temprana, ese nivel de experimentación que necesitamos para poder trabajar sobre eso. OKR trabaja sobre sacarnos justamente, ¿no? Sobre esa zona de confort. Yo siempre digo que los sistemas de objetivos clásicos, tradicionales, old school, es una gran ilusión, es una gran mentira, por llamarlo claramente. ¿Por qué? Porque todos nos fijamos objetivos en los cuales creemos que vamos a poder cumplir, porque de eso depende nuestro bono, y así uno podría cascadear, ¿no? Todo el sistema, porque mis objetivos tienen que ver con mi jefe, con el jefe de mi jefe, y obviamente va a haber mucha presión, entonces perdemos confort psicológico para poder conseguir aquellos objetivos. Y además son ilusorios de alguna manera, además que se revisan anualmente, además que no tienen sentido, porque nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Nos cuesta mucho poder pensar, como digo yo, con la hoja en blanco. Y te invito a hacer un ejercicio acá. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras una hoja en blanco? Si para hablar de tus objetivos no tendrías que leer un documento que alguien te bajó de la estratosfera, ¿qué pasaría si en esa hoja en blanco podrías escribir, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es el viaje que querés hacer? ¿De dónde a dónde? ¿Qué transitas? ¿Sí? Eso es un objetivo, es un viaje para OKRs, es un de hacia en este punto. Para después ir a métricas de entrega de valor, métricas ágiles, métricas que puedan captar, ¿sí? Justamente cuando nosotros hicimos un insight y cuándo pudimos aprender y cómo nos vamos, y que den cuenta
de si nos estamos moviendo o no con relación a eso. Para que esto suceda y para que los equipos de recursos humanos puedan trabajar con esto, tienen que dejar de ser protagonistas. Tenemos que dejar de querer controlar y de tener justamente métricas que no entregan valor, porque uno podría pensar si las métricas de gestión del desempeño entregan valor, si un porcentaje de cobertura y entender que toda una organización hizo una evaluación de desempeño o corrió determinado proceso entrega valor. La respuesta es no. Que en esas prácticas como recursos humanos estamos entregando cero valor en esto. Entonces me interesa poder pensar, digo, ¿no? Cómo nosotros generamos personas conectadas, personas que tengan ambición, personas que tengan ganas de aprender, personas que se animen justamente y que tengan el coraje de poder agarrar esa hoja en blanco y escribir objetivos y viajes y métricas que no estén condicionadas, digo, ¿no? Y que no sean por un guión preexistente en este punto. Me gustaría hablar entonces, y esto también toca otra forma que tiene que ver con las formas de trabajo. En la pandemia, durante estos 6 meses, escuchamos muchísimo, ¿no? Personas que viven, yo lo digo en cadena nacional porque no tienen tiempo, viven de Zoom en Zoom, de Meet and Meet, y seguimos viendo personas que tienen millones de proyectos abiertos. Cuando vos le preguntás en qué métrica pega el proyecto que estás corriendo, nos encontramos de vuelta con el vacío de sentido. Entonces, OKR es lo que nos va a proponer trabajar y vamos a tener una visión muy diferenciada entre lo que sería en desempeño el output, ¿sí? Y en OKR es el outcome. Perseguimos el outcome, perseguimos la entrega de valor. Y eso nos invita a poder, en líneas generales, a revisar nuestra agenda, a revisar nuestras estrategias, a revisar nuestras iniciativas y a revisar nuestras metas. ¿Y cómo llegamos a ellas? Llegamos condicionados generalmente por el tiempo, por hacer cosas que no tienen sentido, por hacer cosas que no generan valor y por tener un run, ¿sí? Una operación muy, muy cargada, pero de poca entrega de valor. Entonces me gustaría en este track que podamos pensar, digo, ¿no? ¿Cómo hacemos para limpiar ese RAM? ¿Cómo hacemos para poder transformar ese RAM y poder hacer más change, poder justamente trabajar sobre la admisión? En este sentido, me parece importante que cuando vamos hacia OKRs y estamos haciendo este viaje, ¿no? Desde, por un lado, la gestión del desempeño, que vamos a tener que ir apagando, ir desconectando para poder trabajar sobre OKRs. Vamos a tener que trabajar sobre sistemas de objetivos. Hay una frase que me gusta mucho, digo, si estamos todo un año para bajar objetivos, no nos alcanza el año en este punto. Entonces, me parece importante en este aspecto poder trabajar en esto que decimos, bueno, dejar de que los objetivos sean waterfall, de que los objetivos sean en cascada, que de los objetivos de alguna manera sea top-down, y en OKRs nos proponen que sean los mismos objetivos. OKRs habilita otro tipo de conversaciones. Es la construcción de un nuevo contrato donde los equipos, en conjunto con los líderes y demás, van a tener que poder construir sus objetivos, pero sobre todo construir sus key results. Cuando hablamos de key results, hablamos de métricas de entrega de valor, hablamos de métricas ágiles, hablamos de métricas que nos acompañen en el camino y que den cuenta de ese camino, ¿no? El 60% de estas métricas tienen que ser puestas por los equipos de trabajo y no pueden ser, digo, si uno tendría que hacer un balance, es entre un 40, digamos, ¿no? Top on down y en el 60% lo que vamos a estar hablando es en bottom up. Digo, es una cultura la que emerge, y es esta cultura que va a poder ir escribiendo cómo quiere trabajar, y el máximo es poder tener una estrategia orgánica, ¿no? Una estrategia que apunte a la inteligencia colectiva de los equipos de trabajo. Fíjense en qué lejos quedamos de aquella escuela que en algunas organizaciones seguimos viendo, ¿no? Mientras que algunas organizaciones repiten las tablas, ¿no? En otras estamos pensando en inteligencia colectiva, estamos pensando en cómo logramos, ¿no? Que cada vez mayores redes de personas estén conectadas en pos a un viaje, en pos a un propósito.
Y en este punto me parece interesante y es una invitación que les hago a todos, que tiene que ver con, mientras el desempeño miraba al pasado, yo creo que hoy tenemos que concentrarnos en conjunto, como también lo dice AKRs, a diseñar futuro. Creo que es nuestra misión como humanos, diría, ¿no? En entornos complejos, en entornos donde por lo menos en Argentina tenemos, además de la pandemia, incendios, indicadores que son bastante duros. Creo que mi invitación, si están ahí, es que podamos construir de manera conjunta, diseñar de manera colaborativa futuro. Y eso es lo que nos propone la visión de los OKRs, poder concentrarnos en el futuro, poder ser protagonistas, ¿no? De aquello que queremos ser, en este punto que queremos hacer y dónde queremos estar. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo por estar ahí, por acompañarme en esto y bueno, todas las preguntas que tengan seguramente ahora las vamos a poder contestar. Así que muchas gracias a la organización, muchas gracias Julia por esta invitación. Un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Muchas gracias. El bot me confirma que estamos con el invitado ya, así que vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido, mi nombre es Iván. Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Bien, estamos. Bueno, Matías, si vamos a hacerla un poco chill, la charla, voy a abrirla, mientras tanto el bot me está pasando las preguntas, voy a abrirlas y vamos a ver qué nos preguntó la gente en la charla. Dale, buenísimo. Dame un segundito, que ahí el bot me está pasando las charlas. Bueno, a ver. No te das problema. Me dicen, ¿los OKR deben definirse arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo deben definirse? Dos movimientos tenemos importantes en esto. En general, lo que proponemos es que de un 40% sea de arriba hacia abajo y en un 60% sea de abajo hacia arriba. Bien. Esas son las líneas generales, pero lo que vamos a apuntalar más es que el crecimiento sea orgánico y de abajo hacia arriba, ¿sí? La evolución sería tener una estrategia orgánica en ese punto y una estrategia lo más colectivamente posible, digo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué libros, qué infografía o datasheet de proyectos me puedes recomendar para aprender sobre OKR y tener una introducción? Yo no desconozco el tema. ¿Y qué me puedes recomendar para empezar a meterme en ese mundo? Mira, yo recomiendo Medir lo que importa, es clave, ¿sí? De John Doerr, y después tenés mucho material del mismo John Doerr en las redes, en la web, donde él va subiendo todo el tiempo cómo se fue implementando OKR, no solamente en negocios, sino en educación, sino en otras áreas que trascienden, digamos, a la comunidad de negocios en sí. Bien, excelente. Bueno, después te quería preguntar si es tu primer nerdearla, si ya estuviste antes en las charlas. En mi caso es el primero. Bueno, mira, estuve el año pasado, pero como espectador, así que es mi primer como speaker y como invitado. Bien. Y el año pasado celebré mucho este track, digo, me parece que era necesario poder tener este track. Así Bien. que muy contento. Bueno, te hago una última pregunta, ¿qué le dirías a ese chico que recién están pensando en todo este mundo? ¿Qué consejos le darías para saber cómo defenderse en OKR? Y bueno, ¿qué podrías aportar del lado de tu experiencia? Me parece que en OKR es una invitación a poner lo que querés hacer. Si vos sos fan de un tema, no dejes de serlo y que tu OKR alimente ese. Nosotros hablamos de propósito mucho, ¿no? El propósito es eso que vos querés hacer, eso que te energiza, que te da vida y pulso. Entonces, no dejes eso, porque ahí es donde está la verdadera potencia del talento que tengas. Excelente, Matías, muy claro. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte aparte de SWATCAR y dentro del evento de Nerdiarla, que imagino que estarás por ahí viendo otras charlas? Sí, oye, viene muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Bueno, pueden encontrar... ¿Por dónde podríamos encontrarte? En LinkedIn, ¿sí? Y después en lo que son redes sociales como Instagram, estamos como estudio-lodge, ¿sí? Que es donde trabajo, ¿sí?
Y después también, bueno, obviamente en YouTube tenemos un canal, Estudio Loch, L-O-C-H-T, y en Spotify también tenemos un canal de podcast, donde vamos también desarrollando estos temas como Estudio Loch. Buenísimo, Matías. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir despidiendo. Te agradecería si podrías saludar a la cámara, así terminamos el protocolo de despedida virtual y bueno, seguimos a las tandas. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz de compartir esta tarde y que este track siga evolucionando y creciendo. Bueno, muchas gracias, Matías. Que tengas linda tarde. Muchas gracias por asistir y por la excelente charla. Nos vemos. Igualmente, gracias. Nos vemos.